Cuando pensamos en el Imperio Romano, es común imaginar ejércitos implacables, emperadores poderosos y avances culturales y arquitectónicos que moldearon la historia de Occidente. Pero entre toda esa grandeza, también hay episodios tan extraños y extravagantes que parecen sacados de una sátira, no de un libro de historia. Y uno de los más insólitos fue, sin duda, el nombramiento de un caballo como senador. Sí, así como lo oyes. En pleno auge del Imperio Romano, un animal fue reconocido como figura política. Pero más allá del absurdo aparente, este evento encierra una historia mucho más compleja que mezcla locura, poder desmedido y el colapso de los valores republicanos. Acompáñame en este viaje al pasado para descubrir cómo y por qué Incitatus, el caballo favorito del emperador Calígula, terminó ocupando un lugar entre los hombres más influyentes de Roma. Si te apasionan las historias reales que parecen de ficción, suscríbete ahora mismo, deja tu like y quédate hasta el final, porque lo que descubrirás sobre este episodio te hará repensar todo lo que sabías sobre Roma. Para entender esta historia, tenemos que conocer al personaje central, Cayo Julio César Augusto Germánico, más conocido como Calígula. Fue emperador entre los años 37 y 41, y su gobierno es uno de los más polémicos, caóticos y delirantes que ha vivido Roma. Hijo de Germánico, un general querido por el pueblo, Calígula fue criado entre los soldados y desde niño se ganó el apodo de Calígula, que significa botitas, por las pequeñas sandalias militares que usaba en los campamentos. Al morir el emperador Tiberio, Calígula asumió el poder con solo 24 años. Al principio, fue recibido con entusiasmo. La gente lo veía como un heredero joven, carismático y esperanzador. Pero ese entusiasmo duró poco, muy poco. A los pocos meses de gobierno, Calígula cayó gravemente enfermo. Aunque sobrevivió, muchos creen que esa enfermedad marcó un antes y un después en su salud mental. A partir de ese momento, su comportamiento comenzó a tornarse errático, cruel y excesivo. Se multiplicaron los relatos sobre su megalomanía, sus castigos despiadados, sus caprichos absurdos, y entre esos caprichos nació el extraño vínculo entre Calígula y su caballo Incitatus. Incitatus, cuyo nombre significa el impetuoso, era el caballo de carreras favorito de Calígula, pero no era un simple animal de guerra ni un símbolo militar. Era, literalmente, el mimado de palacio. Según los relatos del historiador Suetonio, Calígula trataba a Incitatus con más respeto y cuidados que a muchos senadores o gobernadores. Le construyó un establo de mármol, con comedero de marfil y mantas teñidas de púrpura, color reservado para la realeza. El caballo tenía su propia casa, con sirvientes a su disposición, y comía avena mezclada con polvo de oro. Incluso se le asignaron guardias para que no fuera molestado por el ruido antes de una carrera importante. Pero eso no fue todo. Según los cronistas de la época, Calígula organizaba banquetes en los que el caballo se sentaba a la mesa junto a dignatarios. Aunque evidentemente no participaba como un humano, su presencia era tratada con reverencia. Y aquí es donde comienza a construirse el mito más impactante. El emperador anunció públicamente su intención de nombrar a Incitatus como cónsul, el cargo político más alto del Senado romano. Ahora bien, ¿de verdad Calígula nombró a un caballo como senador o cónsul? Aquí es donde la historia se mezcla con la propaganda, la exageración y la crítica histórica. La mayoría de los relatos que mencionan a Incitatus provienen de historiadores como Suetonio, Dion Casio y Tácito, quienes escribieron años después de la muerte de Calígula y que, en muchos casos, lo retratan como un tirano demente. Algunos historiadores modernos creen que Calígula nunca llegó a concretar el nombramiento del caballo, sino que más bien usó la idea como una burla deliberada hacia el Senado. ¿Por qué haría algo así? Calígula despreciaba profundamente al Senado romano. Lo veía como una institución hipócrita, débil y servil, dispuesta a todo con tal de mantenerse cerca del poder. Al decir que su caballo podía ocupar un lugar en el Senado, estaba humillando a los senadores, insinuando que su función era tan irrelevante que incluso un animal podía desempeñarla mejor. En ese sentido, el gesto de Calígula tenía un trasfondo político: ridiculizar a los aristócratas y mostrar que él era el verdadero dueño del imperio, sin necesidad de compartir el poder con nadie. Aunque el gesto pudo haber sido una sátira, el impacto fue muy real. El Senado, ya humillado por la pérdida de influencia desde el inicio del imperio, vio en Calígula a un enemigo que no solo los ignoraba, sino que los convertía en el hazmerreír del imperio.
La relación entre el emperador y las élites políticas se volvió cada vez más tensa. Y es que el reinado de Calígula estuvo plagado de decisiones tan insólitas como peligrosas. Se dice que ordenaba ejecuciones por simple aburrimiento, que obligaba a los nobles a presenciar espectáculos crueles y que se autoproclamó Dios viviente, exigiendo que se le rindiera culto como a Júpiter. En ese contexto, el nombramiento simbólico de Incitatus fue la gota que colmó el vaso para muchos en Roma. No solo se trataba de un animal, sino de un gesto que escupía en la cara del prestigio romano. Para una cultura obsesionada con la dignidad, el honor y el orden, ver a un caballo más cerca del poder que muchos ciudadanos era simplemente intolerable. Si esta historia ya te sorprendió, espera a conocer cómo terminó todo. Suscríbete ahora, activa la campanita y déjanos tu like, porque lo que viene no solo revela el desenlace de esta locura, sino también el brutal destino del emperador más excéntrico que Roma haya conocido. Apenas 4 años duró Calígula en el poder. Su comportamiento errático, su desdén por las instituciones y su obsesión por la divinización terminaron pasándole factura. En el año 41, una conspiración liderada por miembros de su propia guardia pretoriana, aquellos que debían protegerlo, culminó en su asesinato. Fue apuñalado brutalmente en un pasillo del palacio, junto a su esposa y su hija. Roma se sacudió ante el magnicidio. La población estaba dividida. Algunos celebraban el fin de una tiranía, otros lamentaban el vacío de poder que se avecinaba. El Senado intentó restaurar la República, pero el ejército tenía otros planes. El tío de Calígula, Claudio, fue proclamado emperador, iniciando un nuevo capítulo para Roma. ¿Y qué pasó con Incitatus? Lamentablemente, la historia no registra con claridad el destino del célebre caballo. Se presume que, tras la muerte de su amo, fue retirado de los privilegios imperiales y devuelto a una vida más común. Su nombre desaparece de los documentos, probablemente porque su rol había sido más simbólico que real. Era, en última instancia, un reflejo del delirio de su dueño. Hoy en día, el caso de Incitatus se cita constantemente como el ejemplo máximo de abuso de poder, pero también como una crítica sutil a la decadencia de las instituciones. Para muchos historiadores, Calígula no estaba del todo loco, sino que utilizaba el absurdo como forma de control y de burla. En un imperio donde las apariencias lo eran todo, colocar a un caballo en el Senado era una forma de exponer la inutilidad de muchos de sus miembros. Otros creen que sí, que efectivamente el emperador había perdido el juicio, y que todo lo relacionado con Incitatus fue el reflejo de una mente desquiciada que ya no distinguía la realidad de la fantasía. Cualquiera que sea la verdad, el caso de Incitatus sigue siendo una advertencia atemporal sobre los peligros de un poder sin límites. Cuando una sola persona tiene la autoridad absoluta para moldear la realidad según su capricho, incluso un caballo puede ser senador, y nadie se atreve a decir lo contrario. Aunque parezca increíble, este tipo de episodios no son únicos de la Roma antigua. A lo largo de la historia, hemos visto gobernantes que han nombrado animales como símbolos de poder, o han utilizado gestos absurdos para ridiculizar instituciones o mostrar dominio. El ejemplo de Incitatus se ha convertido en metáfora moderna para referirse a nombramientos políticos absurdos, funcionarios sin preparación o decisiones autoritarias sin sentido. La frase «el caballo de Calígula» ha trascendido como una forma de crítica al nepotismo, al favoritismo irracional y a los gobiernos que desprecian la competencia por el poder legítimo. Algunos autores aseguran que Calígula le prometió a Incitatus no solo el cargo de cónsul, sino también una residencia oficial con jardines y esclavos. Se cree que los banquetes en honor al caballo eran tan lujosos que muchos nobles fingían disfrutar de su compañía, por miedo a ofender al emperador. El color púrpura de las mantas del caballo era reservado exclusivamente para los emperadores y dioses. Era un símbolo tan exclusivo que su uso por otros podía considerarse traición. Incitatus era protegido con mayor seguridad que muchos nobles de Roma, e incluso contaba con guardias para evitar que se alterara su descanso antes de las carreras. En el arte, la literatura y la cultura popular, el episodio de Incitatus ha sido reinterpretado de muchas maneras. En novelas, películas y obras de teatro, suele usarse como un símbolo de la locura del poder o de lo absurdo del protocolo político. Incluso ha aparecido como referencia satírica en debates parlamentarios modernos. Uno de los ejemplos más conocidos fue el de Robert Graves, autor de la novela Yo, Claudio,
quien representa a Calígula como un hombre claramente trastornado, que convierte a Incitatus en una figura política como burla descarada. La serie de televisión basada en el libro también incluyó una escena donde se representa este evento con gran dramatismo. Además, figuras políticas de diferentes países han sido comparadas con Calígula cuando sus decisiones resultan extravagantes o incomprensibles, especialmente si se nombran personas sin preparación para altos cargos. El Imperio Romano fue, sin duda, una de las civilizaciones más influyentes de la historia, pero también fue escenario de excesos, de contradicciones y de una lucha constante entre la razón y el delirio. La historia de Incitatus no es solo una anécdota curiosa, es una advertencia sobre el desequilibrio del poder absoluto, sobre cómo el miedo puede silenciar a toda una clase dirigente y sobre lo fácil que es pervertir la grandeza cuando se pierde el rumbo. Un caballo no puede redactar leyes, debatir ideas, ni representar a una república. Pero cuando la política se convierte en espectáculo y el poder en capricho, hasta lo imposible puede hacerse realidad. Y si algo nos enseña la historia es que los absurdos de ayer pueden repetirse mañana, si no aprendemos de ellos. El día que un caballo casi fue nombrado cónsul no fue una fábula ni una invención moderna. Fue un reflejo de un imperio poderoso que, bajo ciertos líderes, se dejó arrastrar por el narcisismo y la arrogancia. Calígula dejó un legado envuelto en escándalos, pero también una lección que ha perdurado durante siglos. Cuando el poder se concentra sin control, incluso las decisiones más ridículas pueden convertirse en ley. Y ahora que conoces esta historia, cuéntanos, ¿crees que Calígula estaba loco o era un genio manipulador? Suscríbete para más historias insólitas de la historia real, déjanos tu like y activa la campanita para no perderte lo que viene. Nos vemos en el próximo episodio con otro relato que desafía todo lo que creías saber.